Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar conectado con nosotros en este momento, a esta hora, escuchándonos y aprendiendo también junto a nosotros. Estamos hablando de la vocación a la que el Señor nos ha llamado como catequistas. Y antes de irnos a la pausa, decíamos que parte de nuestra misión como vocacionados es saber aceptar la cruz como parte de este proceso de purificación al que todos estamos llamados. Esa cruz que se manifiesta muchas veces en el rechazo que recibimos de los demás, en la incomprensión a veces del párroco, del catequista, de la propia familia, porque no comprenden cómo es que estamos nosotros bregando con esos niños que son tan malcriados. A veces me dicen catequistas, ya mis hijos no quieren que yo dé catequesis, porque dicen, ya usted está vieja para eso. ¿Cómo es posible que usted tan vieja esté bregando con esos muchachos que son tan malcriados? Pues no. Esta incomprensión, ¿verdad?, que a veces se da dentro de nuestra familia, que no logran comprender cómo es posible que nosotros nos hayamos metido en este problema, pues es parte también de esa cruz que debemos de saber aceptar, el sufrimiento que vamos descubriendo y que nos causa también a veces el ver que nuestro trabajo no da frutos, o ver que hacemos las cosas con tantas calamidades, la persecución como algo también que es propio de este servicio al que el Señor nos ha llamado. Todo eso hemos de saber primero asimilarlo nosotros como parte de nuestra vocación y también enseñar a los demás, recordando aquellas palabras de Jesús cuando nos dice: dichosos serán cuando les injurien, les persigan, digan mentiras de toda clase sobre ustedes, cuando les traten mal. Dichosos, porque de ustedes es el reino de los cielos. De tal manera que, mis queridos catequistas, el sufrimiento y la muerte no son, sin embargo, la última palabra para que el anuncio del Evangelio llegue a su plenitud, sino que todo lo contrario. Jesús, justamente junto a la cruz, y junto a esta cruz el catequista, como Pablo, anuncia la resurrección. Como los discípulos de Emaús, la experiencia de fe que tuvieron con el resucitado le confiere este ánimo, así también al catequista. Esta experiencia debe de llevarle a despertar en él esta confianza, esta audacia, esa paz interior, esa conciencia de que la victoria está precisamente en Dios y de que un día venceremos con Él el pecado, la muerte y todo aquello que ahora nos lleva a sufrir y a padecer. Todas estas cosas son parte importante de este mensaje que comunicamos y que vivimos nosotros como catequista en nuestra vocación particular. Y como lo dice nuestro programa, el nombre de nuestro programa, Catequista con Espíritu, sin este espíritu el catequista pues no puede llevar a cabo esta tarea. Dios nos llama a través de su Espíritu Santo, nos acompaña a través de su Espíritu Santo, nos va dando fuerza por medio del Espíritu Santo. El catequista, por tanto, está constantemente abierto a la acción del Espíritu Santo, tanto a la que tiene lugar en el corazón de los catequizandos, como a la que acontece en su propio interior. Abierto a la acción del Espíritu Santo, el catequista realiza su tarea convencido
de esta verdad fundamental. El Espíritu Santo es el agente principal de el catequista. El Espíritu Santo es el maestro interior que, más allá de la palabra del catequista, hace comprender a los catequizandos el significado hondo de la palabra que anuncia. Él es quien explica a los catequizandos el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Hemos dicho en otras ocasiones que nosotros, catequistas, somos solos instrumentos, pero quien realiza la obra es el Señor a través de su Santo Espíritu. El catequista, además, debe de saber que es portador de una sabiduría que viene de Dios. No es la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, como nos recuerda el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6. Por eso, el catequista está llamado a fomentar esta espiritualidad, que es parte también de su vocación. ¿Y qué significa espiritualidad? Pues estar siempre lleno del Espíritu Santo. El catequista, no olvidemos, descubre la acción del Espíritu Santo no solo en el catequizando, sino dentro de sí mismo, como fuente de su espiritualidad, que le exige al mismo tiempo su tarea. Y la propia experiencia cristiana del catequista desempeña una función muy decisiva en su tarea catequizadora. En el fondo, deberíamos preguntarnos, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? Si no es tu experiencia de fe, ¿qué tú vas a comunicar? ¿Qué tú vas a transmitir? Y en el fondo del catequizado late la pregunta acerca de la autenticidad de la fe del catequista. No crean ustedes que cuando ustedes están reunidos con su grupo de catequizando, ellos no se preguntan si lo que usted le está diciendo, usted se lo está creyendo o no, usted lo está viviendo o no. Esas son preguntas que ellos se hacen. Y este que me está hablando de estas cosas, ¿realmente se la estará creyendo? ¿Realmente las pondrá en práctica como me dice a mí que las ponga? Todo eso los catequizandos se lo preguntan, los niños sobre todo. Y por eso el catequista ha de tener esta fe convencida de creer aquello que anuncia. Tácita o grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta, ¿crees verdaderamente en lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Predicas verdaderamente lo que vives? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la evangelización. Estas palabras, recordemos, de el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelii Nuntiandi número 76, que ustedes ya bien conocen. ¿Y cómo se ve configurada la espiritualidad del catequista por el desempeño de la tarea de catequizar? Pues esta pregunta ha de contestarse primero desde la fe. La fe del catequista se alimenta con el Evangelio que intenta transmitir. La meditación asidua de estas realidades básicas de la fe, proporcionada a la espiritualidad del catequista, a la solidez de la simplicidad del Evangelio, el gozo profundo de una buena noticia incesantemente rumeada, la esperanza del catequista como virtud que le hace superar los obstáculos y dificultades que son inherentes a su tarea catequizadora, que le lleva a asumir y dar sentido
al sufrimiento que a veces experimenta, el amor del catequista, que se dirige preferentemente hacia sus catequizandos, a los que debe amar con un amor entrañable, la espiritualidad del catequista, que se nutre en la oración y que es necesario permanecer en ese silencio de la presencia de Dios, oírle hablar largo tiempo para hablar luego de él a los catequizandos. La oración del catequista, que estará imbuida de espíritu litúrgico, su tarea de ser iniciador en la liturgia de la comunidad, la ejerce desde unas actitudes celebrativas que su espiritualidad ha de cultivar. Y debe saber el catequista encontrarse a gusto en la fiesta, en la asamblea litúrgica, en las celebraciones sacramentales, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Por eso hemos de ir concluyendo diciendo que la vocación del catequista tiene una profunda dimensión eclesial. Por un lado está entroncado en una tradición viva que le ha precedido y es sólo un eslabón en una cadena de catequistas que a lo largo de las generaciones han ido transmitiendo el Evangelio. Tú eres catequista porque primero fuiste catequizado y porque segundo el Señor te ha llamado, pero antes de ti ya han venido muchos otros catequistas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, de la que tú entonces ahora estás formando parte. Por otro lado, el catequista está inserto en una comunidad cristiana concreta y como miembro activo de ella desarrolla un acto que es eclesial, fundamental para la vida de la Iglesia. Tú perteneces a una parroquia, a una comunidad donde realizas tu labor catequética y de la que te vas nutriendo también. Y no eres un catequista aislado que actúa de manera libre, sino que al catequizar actúa como portavoz de la Iglesia, transmitiendo la fe que ella cree, que ella celebra, que ella vive y que ella te ha transmitido. Por eso, como catequista, debes siempre poseer una viva conciencia de pertenencia a tu Iglesia, ya que la catequesis no puede realizarse si no es a partir de una sintonía y comunión profunda con la Iglesia, con tu parroquia, con tu comunidad. Y este sentido eclesial debe ser vivido, alimentado de ordinario por el catequista en la parroquia. En ella los cristianos nacen a la fe de la Iglesia y van nutriéndose en ella. En la comunidad cristiana el Espíritu suscita carismas y servicios diferentes y entre ellos el servicio de la catequesis al que tú has sido llamado. Por eso el horizonte y la meta de todo catequista es convertir al catequizando en un miembro activo y responsable de la comunidad cristiana, de su parroquia. Y esta tarea se realizará mejor si se fomenta en el catequista la conciencia de pertenencia, primero al grupo de catequista de su parroquia, que ha de constituir en la comunidad cristiana un verdadero germen de vida eclesial. Pues mis queridos catequistas, todo lo que tenía que decirles sobre nuestra vocación en este programa del día de hoy, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía y esperando que esto nos ayude a reafirmar nuestra vocación, a amarla, a abrazarla y a seguirla ejerciendo con este amor con el que el Señor desea que lo hagamos. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos con ustedes en una entrega más de este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas bendiciones.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con